Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Como todos sabemos, en este novenario a la Purísima Concepción, nuestra parroquia incluyó la presentación de un tema mariano cada día, además de las Eucaristías y el Santo Rosario. Esto para festejar este dogma grandioso de nuestra Iglesia Católica, el de la Purísima Concepción. Esta tarde tendremos el gusto de compartir el tema María, la Madre de Jesús, una mujer de pueblo. Hemos escogido este tema con el objetivo de consolidar nuestra fe cristiana y mariana, para conocer más sobre la presencia amorosa de María en nuestra vida, de forma tal que la convirtamos en nuestro modelo de vida, modelo de amor a Dios, de humildad y de servicio a los demás, viendo en cada uno el rostro de Jesús. Iniciamos invitándoles a escuchar con atención el contenido del canto Tú eres madre, el cual va referido a la temática que hoy abordamos. Eres madre, estás aquí y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vive cerca de los hombres del dolor. En las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su paz, vives madre en el hogar, en la gente de sencillo corazón. Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vive cerca de los hombres del dolor. Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vive cerca de los hombres del dolor, vive cerca de los hombres del dolor. María es la madre que está cerca de los que sufren, de los que luchan por la paz, cerca de los niños, de los ancianos y de los que sufren soledad. Ahora bien, hermanos, entrando en el tema, ¿a quién escogió Dios entre tantas mujeres para que fuera la madre de su Hijo hecho hombre? ¿A qué señorita elegante, a qué princesa, mujer importante o hija de potentados eligió? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué no escogió a alguna mujer de la realeza o a alguna mujer adinerada? Lo podía haber hecho, porque era Dios, pero no. Dios Padre no eligió a ninguna mujer perteneciente a estos grupos. El Señor la eligió entre el pueblo judío, de ese pueblo descendiente de Abraham que tenía su fe firme en Yahvé. Pero no la escogió en las calles principales de Jerusalén, ni de otros pueblos importantes como Betania o Belén, sino en una modesta aldea de pastores. María pertenecía a lo que hoy conocemos como barrios populares. Vivía en un pueblo pequeño llamado Nazaret, desconocido en el Antiguo Testamento. Un pueblo pobre y, como toda Judea, colonizada y ocupada militarmente por los romanos. Nazaret era una aldea muy pobre, con cuevas en las que habitaba la gente, incluyendo a María y a sus padres. Allí, en Nazaret, descubrió el Señor a María. Con buena voluntad, muchos pintores se han encargado de ofrecernos unas imágenes preciosas de la casa de María.
pero la realidad es que la gente vivía en esas cuevas naturales existentes en la ladera de la montaña. María no descendía de nadie importante. La genealogía de su familia solo registraba gente humilde del pueblo. Ni Ana ni Joaquín provenían de familias ilustres. No era María la prometida de un sacerdote judío, ni de un escriba, ni siquiera de un piadoso fariseo, y menos de un ganadero dueño de rebaños de ovejas o de un rico comerciante. Ella era la prometida de José, era un humilde carpintero, aunque él sí descendía de la ilustre casa del rey David. María era una mujer del pueblo. Había asumido su cultura y su lenguaje, los estribillos de sus canciones y el secreto de su llanto, su forma de callar y los estigmas de la pobreza. Es importante señalar que la sociedad en tiempos de María estaba dividida en clases sociales muy rígidas. Si la representamos en forma de pirámide, empezando por la cumbre y descendiendo, tendríamos que en primer lugar estaba el Sanedrín, con el sumo sacerdote que lo presidía. Era de hecho la Corte Suprema de la ley judía. Administraba justicia, interpretando y aplicando la Torá, su ley sagrada. En segundo lugar estaban los saduceos, que eran judíos aristócratas, pertenecientes a la clase social alta. En tercer lugar se encontraban los fariseos, grupo religioso caracterizado por su estricta observancia de la ley. Luego estaban los obreros, que generalmente cuidaban los rebaños de los ricos. En quinto lugar se encontraban los extranjeros y los enfermos. Y finalmente, en la base de la pirámide estaban las mujeres y los niños. Entonces, como escuchamos, María estaba en el último peldaño de esa pirámide social. María era hija del pueblo, pertenecía a lo más íntimo del alma del pueblo, a los anahuín, es decir, a los hombres y mujeres que, habiendo puesto toda su esperanza en Dios, comprendieron que su única y verdadera riqueza era Dios mismo. Creían radicalmente en Dios y teniéndolo en su corazón, les bastaba para sobrevivir. Era gente sencilla, trabajadora, piadosa y buena, pero esto no los libraba de ser maltratados o vistos como personas cortas de visión o de poco empuje. Pero su tarea iba más allá de volverse exitosos, prósperos o llenarse de posesiones materiales. Tampoco eran grandes intelectuales, aunque de sabiduría estos pobres de Dios sí habían sido dotados en abundancia. María pertenecía a este grupo de pobres, al resto de Israel que había sobrevivido al desastre de las tragedias nacionales, es decir, a aquel núcleo residual que mantenía firmes las esperanzas de los profetas en las que se concentraban las promesas a los patriarcas y por donde pasaba el hilo rojo de la fidelidad. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que esperará en nombre del Señor, rezaba la profecía. Sofonías 3:12. Acerquémonos a María como vecinas suyas, porque ella era una mujer del pueblo como nosotras, y queremos comprender su situación, sus dificultades, sus sentimientos y su respuesta de fe. Imaginémonos que viajamos a través del tiempo para recordar la situación que vivió en su contexto histórico, político, económico, social y religioso. Mucho se ha idealizado la vida en Nazaret, pero la verdad es que la situación era muy difícil, mucho más de lo que creemos. Era hasta objeto del sarcasmo de los habitantes de los pueblos cercanos, que se preguntaban, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46.
María convivió con la gente antes y después del anuncio de su maternidad. Nos la imaginamos unida al coro de las espigadoras en los campos quemados por el sol durante el verano, o en las tardes de invierno, cuando el trueno rugía en los montes de Galilea y al sentir miedo se refugiaba en las casas de las vecinas. La vemos alabando al Señor con otras jóvenes como ella, participando en las funciones comunitarias de la sinagoga. De igual forma, nos la imaginamos cuando la muerte visitaba la aldea, la imaginamos acompañando a la familia del difunto, empapando su pañuelo de lágrimas, y por qué no, en los días de fiesta, al paso de un cortejo nupcial, seguramente también ella esperaba en la calle y se ponía de puntillas para ver mejor a la novia. Lo que queremos reflejar con esto es que la vida de María estaba llena de los mismos detalles que la vida de cualquiera de las otras jóvenes de su aldea, o bien de las jóvenes sencillas de nuestra época. María, como la gente de su tiempo, vivía esperando la llegada del Mesías, que debía nacer en Judea, pero ni remotamente pensó nunca en la gran gloria que el Padre le tenía reservada. Jamás pretendió que el arcángel Gabriel hubiera llegado con miles de querubines para hacerle guardia de honor a la entrada de su casa. Recordemos, en cambio, su respuesta al enviado: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad». Lucas 1:38. Ella, aún siendo consciente de ser la madre de Dios, siguió siendo la mujer sencilla y humilde de siempre. Es decir, que no se envaneció, como decimos popularmente, no se endiosó, sino que quiso saborear hasta el fondo las experiencias pobres y agotadoras de todas las mujeres de Nazaret. Su don de servicio a los demás se puso de manifiesto al enterarse del embarazo de su pariente Isabel. No dudó en ningún momento de encaminarse sola a las montañas donde vivía Isabel. Allí fue a ayudarla, ya que ésta era una mujer mayor, y se quedó varios meses con ella. Lucas 1:39-45. Su esposo, José, ya lo habíamos dicho, era un humilde carpintero, y con él viajó a Belén, para que éste cumpliera con el mandato romano de registrarse en el censo. No encontraron dónde alejarse. Por ello, dio a luz a su hijo en un establo en las afueras de Belén. No tuvo para él más que un pesebre de animales. Lucas 2:4-7. Pensemos en Nicaragua, en este país que es el segundo más pobre de América Latina. ¿Cuántas cosas alista para la llegada de su bebé cualquier mujer del pueblo? Y María, en cambio, no tenía nada, siendo ella la madre del Redentor. En aquella fría noche de Belén, le dio calor a su recién nacido, al Hijo de Dios hecho hombre, con el vaho de la mula y el buey que estaban dentro del establo. Para la presentación del niño en el templo, eso que recordamos en el cuarto misterio gozoso del Rosario, José y María presentaron la ofrenda que llevaban todos los pobres, un par de tórtolas o pichones, Lucas 2:24, porque no tenían otra cosa para ofrecer. Igual que miles de mujeres de hoy, María tuvo que emigrar a Egipto, donde nadie la estaba esperando. Tuvo que emigrar para proteger la vida de su pequeño niño. José y María no tenían dinero para pagarle estudios a Jesús, pero recordemos, ¿qué hacía éste cuando sus padres lo encontraron en el templo de Jerusalén? No solo escuchaba con atención a los doctores de la ley, sino que con fervor y sabiduría hacía sus planteamientos. Por ello los dirigentes se preguntaban extrañados, ¿cómo sabe este tanto si no ha estudiado? Juan 7:15. Cuando Jesús volvió a Nazaret como profeta que decía y hacía cosas maravillosas,
Era despreciado por ser un humilde trabajador y el hijo de una pobre mujer de pueblo. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, decían. Marcos 6:3. El sufrimiento de las madres que hoy padecen por sus hijos ante la falta de empleo, por problemas de drogas, alcohol, inseguridad ciudadana, migración, enfermedades, encarcelamiento, etc., nos acerca un poco al dolor de María. Ese dolor que fue profetizado por Simeón cuando le anunció que una espada de dolor atravesaría su alma por los sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo le manifestó que su participación en nuestra redención sería a base de dolor. En la pasión y muerte de Jesús se cumplió para María la profecía de Simeón. Azotes, escupitajos, humillaciones, latigazos, burlas, muerte cruel. No pudo hacer nada. Su corazón sufrió desgarrado de dolor y, como señalan las Escrituras, todo lo guardó en su corazón, sin reproches, sin ofensas, aceptando la voluntad del Padre. A María no le importó poner en peligro su vida, porque los romanos aprovechaban las ejecuciones para capturar también a quienes se acercaban a los condenados, así fueran de su familia. Ella acogió el proyecto de Dios para la humanidad. En medio de muchas pobrezas y dificultades, tejió la historia de la salvación con los hilos que Dios le ofreció. Hoy tenemos más necesidad del apoyo de María, mujer del pueblo, ya que vivimos tiempos difíciles en los que se ha debilitado el espíritu comunitario, creciendo el espíritu individualista. Necesitamos que María nos ayude a que se mantengan y crezcan los ideales de una solidaridad más amplia, como la que ella practicó en las bodas de Caná. Necesitamos que ella, mujer de fe, que no vaciló en decir sí, sea el modelo a seguir en nuestras pequeñas comunidades. Santa María, mujer del pueblo, es quien puede enseñarnos a compartir con la gente los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias que caracterizan el camino de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. No debemos dejar que decaiga nuestra conciencia de pueblo. Queremos darnos el gusto de estar en medio de todos, acompañando y apoyando, como lo hizo ella en el cenáculo, con la presencia activa y animadora primera de la oración y la esperanza de la comunidad, animando a los apóstoles. Recordemos que como creyentes nos llamamos por definición pueblo de Dios, razón por la que debemos ofrecer un testimonio serio de comunión sobre el que el mundo pueda acomodar sus pasos. María es orgullo de nuestro pueblo. Ella, a quien cantamos en el Toda Hermosa, eres la alegría y honra del cristiano pueblo, y Nicaragua, que es tu pueblo, te canta con alegría, viva en los cielos y tierra la concepción de María. A ella, hoy, día de la gritería nacional, en vísperas de su fiesta de la Purísima Concepción, le suplicamos con fe y devoción que se quede a nuestro lado y nos lleve de su mano a Jesús. Nos despedimos de ustedes, hermanos y hermanas, dando gracias al Señor por haber tenido la oportunidad de compartir este mensaje y rogando la protección de nuestra Madre, la Purísima Concepción de María. Digamos todos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca nos dejes.
Y ya que nos quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. ¡Viva la purísima concepción de María! ¡Viva Nicaragua de María! María de Nicaragua.